de investigadores de la Universidad de los Andes llevó a la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla una alga microscópica, pero poderosísima, y la puso a trabajar con mucho éxito. Héctor Córdoba acompañó el viaje y sí, podría ser la luz al final del túnel para acabar con la contaminación del agua. Tremendo experimento. Estoy completamente loco. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la genialidad y la locura? El éxito, nada más es. A veces soy muy terco y como que quiero que se logre. Eso que tú dices, de los imposibles. Yo me acuerdo del primer pendón que yo hice de mi empresa, decía el nombre de la empresa y decía Impossible, Think Again. Y es como que esto no se podía hacer, hay que hacerlo. O sea, no podemos no hacerlo, es que ya podemos hacerlo. Técnicamente lo podemos hacer, hay que aplicarlo, tenemos que lograrlo. Al doctor Jaime Gutiérrez se le metió en la cabeza que podía limpiar el agua con microalgas, un organismo tan pequeño que es imperceptible al ojo humano. Y aunque puede sonar extraño y muy descabellado, en la Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla, esas partículas trabajan sin descanso. ¿De dónde nace la idea de venir a sembrar, a inocular microalgas en un lugar tan grande como este? Ya yo había experimentado lo que era pues, ser médico, trabajar como médico, lo cual me agradó mucho, pero me di cuenta que no era la vocación que yo tenía. Usted lo que quería era ser científico, usted lo que quería era hacer ciencia. Hoy en día me doy cuenta de que lo que quería era ser inventor, pero inventor en temas que para lo cual hay que ser científico, porque me gusta es la biotecnología, o sea, como tratar de hacer cosas que mejoren el ambiente, cosas que generen pues, un impacto positivo. Jaime Gutiérrez es un médico barranquillero que encontró en la tecnología con microalgas una solución sostenible para la contaminación. Pero como lo suyo no era la ciencia y todo lo hizo a punta de prueba y error, decidió dejarlo todo, hasta su carrera en la medicina, para estudiar ciencias biológicas en la Universidad de los Andes y darle una respuesta científica a eso que ya había puesto en práctica. Su profesora, la doctora Marta Vives, se enamoró del proyecto y juntos pusieron en marcha la investigación. Y este es el laboratorio en el que hemos hecho toda la investigación sobre microalgas. Y justamente a mí lo que me llamó la atención es que era como un proceso que se llama en biotecnología scale down, que él ya lo había hecho en escala grande, ahora quería entender en escala pequeña por qué funcionaba. O sea, empezó al revés el doc. Sí, normalmente en la investigación uno arranca en el laboratorio y lo va escalando. Él lo hizo al revés. A mí eso me llamó mucho la atención porque dije, bueno, tenemos algo que funciona, miremos por qué funciona y cómo se puede optimizar. Entonces las microalgas no huelen feo, no son peligrosas, las podemos escalar. El laboratorio CIMIC de la Universidad de los Andes es el campo de entrenamiento y fortalecimiento principal de las microalgas. Es algo así como si la selección argentina entrenara bajo este techo, con un control minucioso de cada uno de sus movimientos. Aquí se escoge lo mejor de lo mejor para atacar los contaminantes presentes en la Ciénaga de Mallorquín. Eso significa que solo ahí en ese campo tienes 3 géneros distintos de microalgas, todas seleccionadas para degradar contaminación orgánica, porque en ese momento eso era lo que estábamos buscando. Una vez se hace la selección, se entrenan, se alimentan, se hacen más fuertes y se multiplican para llevarlas de nuevo, pero a gran escala, a la ciénaga donde juegan como en la final de un mundial contra la contaminación. Esta tecnología fue creada por el investigador Siva Subramanian para descontaminar el lago Mainat en la India y replicada en Colombia por el doctor Gutiérrez y su equipo de investigación. Y nos reunimos todos, incluso el doctor Siva Subramanian, Marta, y decimos, bueno, miren, definitivamente de las especies que encontramos, estas 10, 12 son ideales para formar un equipo para el problema de contaminación que tiene la ciénaga. También una cosa que hacemos es llevarnos el contaminante y someterlas al contaminante en el laboratorio. En las condiciones de laboratorio, todas las que no tengan mucha capacidad de vivir de ese contaminante van a comenzar a morir. Entonces se van quedando las que fuertes. Se sienten bien con eso, exactamente. Y entonces cuando ya tenemos ese grupo de microalgas seleccionado, las llevamos a tanques medianos para que crezcan en número y después las devolvemos a una planta de ficocultivo y ahí las escalamos, o sea, porque necesitamos son miles de galones, porque la ciénaga es enorme. Cuando las microalgas ya están listas para salir del laboratorio, las llevan hasta Barranquilla, donde las convierten en un verdadero cardumen de color verdoso que nada y da vueltas en unas piscinas ovaladas donde se producen casi 3.000 galones de microalgas al día. Luego las transportan en unos tanques que llegan en camiones hasta la ciénaga. Esta investigación y este proyecto con las microalgas, ¿por qué es importante? Porque yo creo que somos responsables
de resolver el problema de contaminación que nosotros hemos creado. La actividad humana genera contaminación y el problema más serio es que en la mayoría de los casos no somos conscientes. Muchos municipios de nuestro país no tienen plantas de tratamiento de aguas, no las tienen, o si las tienen no funcionan o no funcionan eficientemente. Y los microorganismos en realidad son los únicos que nos pueden ayudar a eso. La doctora Vives es una de las más prestigiosas microbiólogas del país y sabe que detrás de esas partículas diminutas hay unas algas con superpoderes. Es que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación. Y cada año se tiran al mar 6.4 millones de toneladas de basura, el equivalente a 500 estadios de fútbol repletos de basura. Una cifra alarmante, teniendo en cuenta que menos del 3% del agua en el mundo es potable. ¿Usted cree que estos microorganismos o microalgas pueden hacer que esa agua que tanto hemos contaminado, realmente podamos llegar un día nosotros y decir, listo, saco esta agua acá y me la tomo? Definitivamente sí. Lo hemos hecho, lo hemos visto. Para conocer cómo trabajan las microalgas, viajamos hasta Barranquilla y nos encontramos con el doctor Gutiérrez muy temprano, en el muelle de la Ciénaga de Mallorquín, una laguna costera de 6.5 kilómetros cuadrados donde se construye un megaparque ecológico. Los habitantes cercanos, en su mayoría pescadores, navegan en el agua que desemboca del río Magdalena y que llega cargada de bacterias, como la E. coli, proveniente de la materia fecal de animales y humanos, que puede causar poliomielitis y diarrea. Esta ciénaga hace casi 3 años, 2 años y medio que hicimos el primer proceso. Nosotros la encontramos con 700 de carga orgánica, cuando la corporación ambiental, el objetivo de calidad es tener menos de 20. Y en ese momento logramos cargas orgánicas por debajo de 10, lo cual fue muy positivo. ¿Y en ese momento cómo está la ciénaga? Volvimos a encontrar después de 2 años y medio con cargas orgánicas de 80, 90, lo cual no es tan grave y logró mantener por debajo de 100 las cargas, pero de todas maneras había que volverlas a llevar por debajo de 20, que es lo que estamos logrando en este momento. Es que de 700 a 20 hay una gran diferencia, y con las microalgas lograron llegar a esos números. Salimos en 2 lanchas, la primera que remolca un tanque que puede pesar hasta 1 tonelada, con 1000 litros de microalgas, y la otra con el equipo de investigación. La idea es llegar hasta los puntos establecidos para poner las algas en el agua. Las microalgas en la naturaleza hacen parte de los productores primarios del ecosistema. O sea, ellas están abajo en la cadena alimenticia y son como las plantas microscópicas. O sea, acá hay microalgas. Siempre, más de 100 especies. ¿Qué es lo que sucede? De esas 100 especies, hay algunas que son, digamos, más ávidas por un contaminante particular como la carga orgánica. Y no solamente la microalga. Es muy importante entender que la microalga es simplemente el centro de un microecosistema que se llama ficoesfera. Entonces, esa microalga tiene unas bacterias amigas de ella que la recubren, que están dentro de ese espacio chiquititico que hay después de su pared celular, y entre ellas 2 hacen como carrera de relevos. ¿Sí? Son un equipo entrenado para ganar. Es un equipo. Por eso es que se llama consorcio microbiano, porque no son solamente microalgas. Y entonces lo que nosotros hacemos es tomar la muestra, llevarlas al laboratorio. Como ya hemos también tomado muestras y hemos determinado qué contaminantes hay, entonces pues comparamos y decimos, mira, de las microalgas que hay, estas son las que pueden limpiar estos contaminantes. Ejemplo, ¿qué contaminantes había en la carga orgánica? Que son elementos que existen muchas microalgas que lo pueden absorber de manera positiva, porque la carga orgánica, la ciénaga siempre la va a absorber. Se pregunta uno, si las microalgas ya están en la ciénaga, ¿por qué esas ya microalgas no logran limpiar o no es suficiente su fuerza para limpiar la ciénaga? La respuesta somos nosotros. Exacto, porque tienen que llegar un grupo de investigadores, de científicos, a sacarlas de ahí, llevarlas a un laboratorio a Bogotá y volverlas a traer. Eso que tú describes de que las microalgas siempre están en la ciénaga, se define como la capacidad natural que tienen los cuerpos de agua para absorber y amortiguar las presiones contaminantes del entorno, que en el caso de nuestros tiempos casi siempre provienen del ser humano. Entonces, ellas siempre están ahí, pero digamos que el proceso y el equilibrio se mantiene hasta un límite de descargas y de agregación de contaminación. Cuando ese límite se supera, ya se desbalancea el proceso y comienzan a crecer más las bacterias, que comienzan también a matar las microalgas, y entonces se comienza a ir hacia el lado de la eutroficación. O sea, el problema somos nosotros, los seres humanos. Mejor dicho, no hay algas para tanta mugre, y la ciénaga no es capaz de limpiarse sola.
Por eso necesita de la ayuda del equipo élite y superpotenciado de las microalgas, que se alimenta de esos desechos y los convierte en una biomasa capaz de limpiar el agua. Navegamos hasta uno de los lugares más críticos. Desde lejos parece un barrio a orilla del agua como cualquier otro, pero a medida que nos acercamos, el olor empieza a ser más fuerte, el agua se pone cada vez más turbia y por momentos la basura apaga el motor de la lancha. Debajo de las casas hay costales y escombros y todo el desecho orgánico termina en el agua. En este momento, dentro de la ciénaga, los puntos más importantes son el punto 6, que llamamos nosotros, que es el que está enfrente del barrio Las Flores. ¿Acá para dónde vamos en este Que momento? es en este momento para donde vamos, ya que ese barrio está conjugando directamente con el agua y ellos hacen el vertimiento de sus aguas residuales directamente a la ciénaga. No cuentan con ningún tipo de acueducto. En este caso, este verde tan oscuro es indicio de que hay muchísimas algas en muy buen estado y en este momento estos 3 rasgos lo que están haciendo es captar cantidad de CO2 del ambiente y además están produciendo oxígeno. Nora Gutiérrez es la bióloga encargada en terreno de inocular, tomar muestras y ver que todo funcione correctamente. Una vez identificado el lugar, se abre la llave y las microalgas vuelven al agua, esta vez con todos los nutrientes necesarios para combatir la contaminación presente en la ciénaga. Para que ampliemos la huella. Se supone que cuando ya abren, no paran, hacen toda la curva. Gracias a la experiencia como médico, el doctor Gutiérrez encontró una forma de hacer que esas microalgas se queden mayor tiempo en el agua, haciendo que su trabajo sea mucho más efectivo. Yo recordaba cómo las bacterias, que son otros microorganismos como las microalgas, pero diferentes, cuando formaban biopelícula, eran capaces de resistir ataques antibióticos, o sea, eran un problema para nosotros los médicos, son un problema las biopelículas. Pero yo caí en cuenta de que siendo que en estos procesos de descontaminación, las microalgas son nuestra fuerza de trabajo, si yo las hacía estar en biopelícula o les permitía estar en biopelícula, iban de pronto quizás iban a limpiar mejor el contaminante, iban a resistir contaminantes que en otras condiciones las matarían. Y efectivamente así fue. Entonces, desde ese momento, en 2013, yo he estado trabajando en lograr reactores que me permitan generar más biopelícula, o sea, que las microalgas se sientan bien y generen más biopelícula, y entre más biopelícula generado, mayor ha sido la eficiencia. Y a pesar de que el agua está acá abajo, ¿sí ves? Ellas se pueden adosar, entonces por eso te decía que la biopelícula les permite sobrevivir en condiciones diferentes a las tradicionales. Y lo que los reactores que nosotros diseñamos hacen es favorecer la formación de esas biopelículas. ¿A usted le gustan las cosas imposibles, Sí, doctor? sí, sí. Y uno pensaría que descontaminar una ciénaga de este tamaño es una cosa imposible. Era imposible e impagable, ¿sí? Es decir, cuando nosotros abordamos estos temas, básicamente las tecnologías que existían podían limpiar el agua, pero habría que vender el país para poder limpiar una ciénaga. Entonces encontramos que, y eso es algo que siempre me ha gustado, son las soluciones basadas en la naturaleza. Es que básicamente la naturaleza, el planeta es antiquísimo. Y los procesos que se vienen dando en el planeta llevan millones de años y miles de años recientemente desde que nosotros estamos presentes. Una solución natural que aplicada de la forma correcta y con la rigurosidad necesaria realmente funciona. Y uno pensaría que las microalgas son el santo grial, son la solución económica y ambientalmente. ¿Funcionan realmente las microalgas? Las microalgas funcionan realmente, no son el santo grial, no hay soluciones mágicas, ¿sí? Las microalgas aplicadas por un equipo con la experticia técnica, y con la experiencia en los procesos, funcionan, ¿sí? Pero hay que analizar caso por caso. No es una solución que se vaya a vender en una farmacia ambiental y que cada quien vaya a comprar y la vaya a ir echando no, eso no funciona así, ¿sí? No es simplemente por limpiar una ciénaga, no es porque deje oler mal, es que esta es la vida de muchas personas y es nuestra interacción con el planeta. A mí me gusta verlo así desde el punto de vista evolutivo. O sea, como especie estamos haciendo algo usando nuestra inteligencia para revertir un daño que hemos hecho. A mí eso me parece emocionante. Ojalá nos contagiemos de la emoción del doctor Gutiérrez por descontaminar las ciénagas, los ríos y los mares y estar a la altura de esas partículas microscópicas que tienen el enorme poder de salvar el planeta. Según el doctor Gutiérrez, las microalgas podrían ser la solución más efectiva y económica. ¿Qué tal que empiecen por el río Bogotá, uno de los ríos más contaminados del mundo?
Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.